Y voy a grabar. Bien. Clase 6 de ustedes en el documento, y yo tengo acá mi presentación. ¿Cuáles son los elementos de un diagrama de flujo de datos? El proceso, en el caso del diagrama de contextos, es un solo proceso que tiene el nombre del sistema, es un tipo de diagrama especial, repito, ¿sí? En donde se ve reflejado el sistema y el exterior, con qué interactúa en el exterior, cuáles son las entidades con las que interactúa, así que no forman parte del sistema, pero que sí activan procesos y eventos y respuestas de mi sistema hacia el exterior. Eso es el diagrama de contexto. ¿Para qué me sirve a mí? Para delimitar la frontera de mi sistema, qué queda dentro y qué y qué queda afuera, ¿sí? Entonces, en el proceso que ustedes tienen en el diagrama de contexto, les pedí que pongan el nombre de la empresa nomás con la que van a trabajar. El problema más grave que yo encontré fue en el nombre de los flujos de los datos, ¿sí? Representado gráficamente flujo de datos por una flecha que entra o sale del proceso. ¿Está bien? La flecha perfecto la hicieron, hay que ver si está bien el lado para el que apunta la flecha después. Y se utiliza ¿para qué? Para describir movimiento de datos. Los datos se están moviendo en un bloque, pero ¿quién activa ese movimiento? El proceso, ¿sí? Los datos se mueven nomás de un lado a otro y el que impulsa ese movimiento es el proceso. Bien, los flujos de datos nunca llevan, ¿sí? Un verbo, ¿sí? Siempre va o representa a los datos que se están moviendo. Si yo, por ejemplo, estoy enviando una solicitud de inscripción para inscribirme o para registrarme en un lugar, lo que voy a anotar en mi flujo de datos, ¿qué es? ¿Datos de qué? De registro de cliente. Entonces son los datos que se muestran o representan. Nunca lleva verbo porque el verbo le compete al proceso que es el que activa estas actividades o estos movimientos. ¿Sí? Fíjense, acá tiene un nombre y no tiene que ser un verbo, y no tiene que ser un verbo en el nombre del mismo o no llevar un verbo. Sí, siempre representa el paquete de datos que está llevando. Entonces ahí es cuando yo encontré un pastoral en algunos prácticos que me describía más o menos, no sé, todo lo que hacía el proceso, cuando en realidad tiene que mostrarme nada más, o contarme nada más, qué tipo de datos lleva, qué lleva ese paquete de datos, que sea representativo del paquete de datos que está moviéndose de un lado a otro. A veces solamente es un solo dato, que es el DNI de la persona, para poder validar nomás si existe o no esa persona dentro del sistema, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es lo que no estaba bien especificado en sus prácticos, y está acá bien especificado en las herramientas, ¿sí? El terminador también. Ese no hubo mucho drama, pusieron bien los nombres, hay que ver cómo interactúa ese terminador con el sistema, ¿sí? Después, esto vamos a pasarlo, y vamos acá. El modelo esencial, está faltando que pongan la declaración de propósitos antes en el sistema. El diagrama de contexto, ¿sí? Enfatiza en las características importantes del sistema y me delimita la frontera del sistema. ¿Con qué interactúa? Con las personas, organizaciones y subsistemas o sistemas con los que se comunica nuestro sistema que estamos por realizar, ¿sí? ¿Qué nos muestra? Los datos que se introducen, ¿sí? O que salen del sistema, el paquete de datos en movimiento, o los flujos de datos, ¿sí? Y no los almacenes, en este caso, no sé por qué está acá los almacenes, vamos a borrar. Pero sí me sirve para el modelo preliminar. ¿Sí? Y la frontera que tiene el sistema con el resto del mundo. Y después tienen la lista de acontecimientos. La lista de acontecimientos y el diagrama de contexto generalmente lo hacemos más o menos a la par, o a algunos les conviene más hacer primero la lista de acontecimientos y después el diagrama de contexto. El problema es que el escenario no lo están sabiendo trabajar o desarrollar bien como para poder armar esa lista de acontecimientos. Porque en mi caso, por ejemplo, cuando yo tuve que hacer estos sistemas, o tuve que hacer mi sistema, me sirvió más empezar con la lista de acontecimientos para luego trabajar con el diagrama de contexto. En la fase de estudio, más que nada, me sirvió eso de ayuda. Pero bueno, estos dos van siempre de la mano. Lo que
lo que dice acá se refleja acá, y lo que aparece acá, ¿sí? En el diagrama se ve reflejado acá. Entonces no tiene que haber más en alguno de estos lados que en alguna de estas herramientas que en la otra. De entradas, digo yo, por así, para trabajarlo. ¿Bien? Y voy a ahora mostrarles eso por un lado, la lista de acontecimientos. Cuando yo agarro mi escenario de datos, perdón, mi escenario, voy viendo, yo voy comentando qué es lo que va pasando con el sistema y cuáles son los estímulos que recibe del exterior mi sistema, para poder dar una respuesta o poder guardar datos o poder trabajar con movimientos adentro del mismo, ¿sí? Entonces, cuando yo redacto mi lista de acontecimientos, tengo que tener en cuenta esos estímulos que ocurran en el mundo exterior a los cuales mi sistema debe responder. ¿Cómo se redacta la lista de acontecimientos? Siempre va terminador y después lo que sucede, sea temporal o no sea temporal. Y siempre cuando hablo de clientes, no pongo los clientes, siempre pongo un cliente, porque va a ser un cliente a la vez el que active cierto proceso. Si yo tengo N clientes, si están preguntando, consultando algo, esos N clientes son individuales que van a activar ese proceso a la vez. Entonces es siempre en singular un cliente. Ahora, si tengo un departamento, por ejemplo, o tengo un área, sí la voy a nombrar como el área, voy a poner un área, se supone que esa área capaz que sea única dentro de la empresa, como su sistema. Entonces pongo el departamento, la dirección, y cuando trabajo con agentes externos que se puedan individualizar, por ejemplo, los bancos y financieras es un banco a la vez que me va a activar un proceso que me va a enviar algo, por ejemplo, es una financiera la que me va a enviar algo una vez, ¿sí? Son varias que pueden interactuar, que pueden enviar cosas, como es de tipo de flujo de datos, no sabemos cuándo va a pasar eso. Y cuando es temporal, el tema de los flujos de datos, que una vez al mes o una vez al día, que se activa, que sale del sistema hacia el exterior, que no hay nada externo que lo active, sino que se activa por una cuestión de tiempo, porque es síncrono, se sincroniza en el tiempo ese proceso. Entonces lo que yo hago es decir la entidad externa que va a recibir ese flujo de datos, ¿sí? En tal determinado momento o en algún, especificando la temporalidad, ¿sí? Entonces, fíjense que yo les había marcado, ¿sabes? Que les expliqué en clase, cuando son flujos temporales, siempre se pone el terminador que va a recibir, ¿sí? El flujo de datos y la temporalidad en la cual ese terminador va a recibir, porque eso se cumple todos los días o una vez al mes. Está programado para eso, se pone un cron, por ejemplo, si lo pensamos desde el punto de vista informatizado, se pone un cron que es cada tanto tiempo active un proceso, y que ese proceso tenga de una salida, en este caso al exterior. Hasta ahí estamos. ¿Qué significa la F? Eso es flujo de datos, eso no importa, eso ahora no van a trabajar igual, lo trabajan en el próximo bloque, en la próxima fase. Bien, mi diagrama de contexto, vamos a mirar acá. Tienen el ejemplo acá. Bien, en algún momento acá, en este diagrama de contexto de la llama amarilla, que yo lo hice en clase también, está el video por ahí de la clase de cuando creé este diagrama de contexto para mostrarles a ustedes. En algún lugar acá ustedes ven algún verbo en los flujos de datos. No, porque no van, ¿sí? Ahora, cada entidad de las externas va a mandar un estímulo, ¿sí? Hacia el sistema, va a mandar un pedido hacia el sistema, va a mandar un flujo de datos solicitando algo, haciendo que algo en el sistema se active. Por ejemplo, en el caso de la llama amarilla, ¿qué pasaba? Venía un cliente y solicitaba la conexión del gas. Ese es un estímulo,
¿Y qué es el paquete de datos que se está moviendo ahí? Una solicitud de conexión. ¿Qué va a tener esa solicitud de conexión? Y quizás los datos del cliente, los planos y demás que decía ahí en el enunciado, en el escenario planteado. Bien, ¿qué pasa? Esto entra acá y evidentemente activa procesos. ¿Y qué se le pasaba? Se enviaba como respuesta hacia el exterior una solicitud de inspección, que inspeccione si estaban bien las instalaciones para poder instalar el gas. Eso pasaba en un evento. Ahora, después venía el departamento de inspección, ¿sí? Que decía, está todo ok, se puede instalar. La respuesta de inspección, que lleva eso y seguramente los datos donde valide que están bien las instalaciones. Eso se verá más adelante como que lleva cada uno de esos datos. Bien, una vez que se activa por un estímulo externo algo dentro de mi sistema, se procede seguramente a que se activen otros procesos. Entonces, ¿qué pasaba? Se pedía a departamento de mantenimiento que instale, se le enviaba los datos de instalación y se le avisaba a mi cliente que se le daba el alta. En base a un estímulo puede tener 2 o 3 respuestas a mi sistema, o 2 o 3 salidas, ¿sí? O una sola quizás, o ninguna, puede pasar. Se guarda en un almacén y listo. Bien, entonces, eso es el diagrama de contexto. ¿Y cómo se dice acá? Si no me sale el diagrama de contexto, voy a mi lista de acontecimientos. Voy a ir acá a esto. Y voy armando en base a mi escenario lo que voy leyendo. Voy acá a mi escenario. Lo leo. Y voy viendo, cuando un cliente potencial solicita la conexión de gas y la instalación del medidor para así abonar el servicio de gas, la llama amarilla, se debe llenar una solicitud y entregar planos, etc. Bien, si miro acá, entonces viene un cliente y ¿qué pasa? Un cliente potencial solicita una conexión de gas. Cumplí con esta parte de mi enunciado. Puede empezar de cualquier forma igualmente, ¿sí? Acá. Cumplí con esta parte de mi enunciado. ¿Cómo se refleja acá en mi diagrama de contexto? Con un flujo que solicita la conexión. ¿Sí? ¿Y qué pasa después? Ese flujo de datos activa ¿qué? Cumplido estos requisitos, se solicita al departamento de inspección que revise la instalación. Es todo un proceso que se activa, o varios, dentro. Entonces yo presento mi solicitud de conexión, ¿y qué pasa? Le envío al departamento de inspección una solicitud de inspección de esa conexión que mi cliente quiere tener. Bien, ya cumplí. Entonces, ¿cómo se ve reflejado acá? Solamente cuando viene mi cliente y solicita la conexión de gas. No que se le envíe el sistema, envía al departamento de inspección la solicitud, no, porque eso es consecuencia de este proceso, de esta entrada de datos. Siempre son las entradas, ¿sí? Y las salidas temporales las que se marcan en la lista de acontecimientos, ¿sí? Y en el diagrama de contexto las que se van a marcar como entradas, quizás, o posibles salidas. ¿Alguna duda tienen respecto a eso? Los En la escucho. lista de acontecimientos no se solía marcar el tipo de proceso que era. Fase de estudio. Ah, claro. ¿Sí? Entonces, acá siempre es la entrada lo que activa un proceso. En algunos casos, si hablamos de temporalidad, nadie del exterior va a activar el proceso, sino el tiempo mismo en que debe ejecutarse ese proceso. En el caso acá, el departamento de mantenimiento recibe la planilla de morosos del mes. Si yo me fijo acá, no hay nada que el departamento de mantenimiento pida a la planilla de morosos por mes, porque sabe que todos los meses va a recibir y sale directamente del sistema la planilla de morosos por mes. Cuando hablo de día, mes o un horario exacto, ¿sí? Directamente sale del sistema. Sobre todo los que tienen la recaudación diaria, que tienen que salir del sistema. Si alguien no la pide, todo, o sea, puede pasar que yo tenga que hacer la recaudación diaria, pero que el dueño va y solicita la recaudación diaria y puede ser que no sea en el mismo horario siempre. Entonces ese proceso no es temporal, sino es cuando llega el tiempo, cuando llega el propietario o el administrador
y resulta ser que el administrador un día no pudo ir porque se le complicó la cosa y no se cerró ese día la caja. ¿Te puede pasar? Entonces no es temporal. Es temporal cuando el sistema automáticamente ve una hora, una fecha, tac, y activa el proceso. Y ahí sí sale del diagrama de contexto hacia el exterior. Pero si tiene que venir el administrador para cerrar la caja, si todos los días, es el administrador que van a tener acá arriba, que va a solicitar el cierre de la caja, y se le va a enviar a él un listado con todo con lo que se cerró la caja en ese momento. No, puede ser que sea a las 20 horas, como puede ser que sea a las 19 horas. Entonces, como no cumple con una temporalidad exacta y no se activa en el mismo horario de todos los días, sino que lo activa un terminador, una persona que viene para cerrar, no es un proceso temporal, sino más bien es un proceso que se activa por un flujo de datos del exterior. Entonces tienen que saber discernir con cuál de estos van a trabajar, porque uno tiene una entrada del exterior al sistema para pedir algo, y otro sale del sistema hacia una entidad externa porque se activó una franja horaria en la que tenía que hacer eso. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí, profe. Entonces el error más grave o más grande que vi que se repetía, era este. El nombre de los flujos de los datos, y acuérdense que si aparece en la lista de acontecimientos, salvo que sea temporal, es una entrada. Voy a contar acá, eso ya les había mostrado, pero les muestro de nuevo. Acá tengo 9 flujos de datos. 9 de los cuales, 2, por lo que veo acá, son temporales, porque reciben del sistema. Fíjense, reciben del sistema una lista, ¿sí? Entonces, son 7 flujos de datos que tienen que entrar al sistema, ¿sí? Y 2 que van a salir. Vamos a fijarnos entonces, 2. Zonas del mail.3, creo. Ah, sí, tiene razón. Dependencia de clientes por zona, sí, tiene razón, 3. Acá. Recibe. Gracias. Son 3. Entonces yo tengo de los 9 procesos, 3 que van a salir sin que alguien lo active, ¿sí? Vamos a mirar nuestro diagrama de contexto. Y 6 que entran, que activan algo en el sistema. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a mirar acá. ¿Cuántas entradas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 entradas que corresponden a los 6 acontecimientos que son de tipo de flujo de datos que activa, ¿sí? Hoy se me mueve acá. Que se activan desde el exterior. Este, y este. ¿Y qué hago con los temporales? Me fijo en las salidas. Mes, diario. A ver, entonces, ahí se complica contar las salidas porque tengo más salidas a veces de las que espero. Pero me fijo acá. Dirección de control recibe las planillas de clientes por zona. Bien. Entonces la dirección de control tiene que tener una salida. Planilla de clientes por zona, si se fijan. Está saliendo. Bien. Después otra. Departamento de mantenimiento relaciona la lista de los clientes morosos del mes. Voy a buscar el departamento de mantenimiento a ver si tiene esa. Planilla de morosos. ¿Bien? Está, perfecto. Y ahí, después dice, el departamento de contaduría recibe el listado de las recaudaciones diarias. Me fijo contaduría y está el listado de las recaudaciones que recibió. Bien, está bien, son los 3. Pero vieron que tienen más salidas. ¿Por qué? Porque cada uno de estos que entró seguramente dio una respuesta hacia el exterior. Pero yo, dentro de mi diagrama de contexto, para poder corregirle a ustedes, siempre me voy a fijar eso y para que ustedes hagan una autocorrección respecto a cómo van yendo, lo que tienen que hacer es mirar su lista de acontecimientos, ver cuántos acontecimientos tienen de tipo de flujo, o sea, de entrada de datos, y esa cantidad de flujo de tipo de entrada de datos que no le activa un proceso por medio de la temporalidad, son entradas al sistema que pueden tener diferente cantidad de salidas hacia otras áreas, hacia el cliente, respuestas hacia el exterior en algún momento dado. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. ¿Sí? Entonces, esos son los detalles que
yo vi que estaban complicados en el práctico. Sí, tienen que trabajarlo en conjunto porque si no es medio complicado si el grupo no está, no está en armonía con el proyecto. Y ver entonces, ¿cuáles son mis terminadores con los que yo voy a interactuar? Que pueden ser menos que estos, obviamente. Bien, ¿cuáles son las entradas que tiene mi sistema? La activación de los estímulos que tiene mi sistema desde el exterior por parte de esos terminadores. Bien, si no lo puedo buscar en el escenario, armo mi lista de acontecimientos, hago mi diagrama de contexto y después armo bien mi escenario de nuevo, ¿sí? Son 3 herramientas que yo necesito para trabajar. Obviamente que no está bueno quedarme en el escenario después de todo, porque se supone que ustedes se entrevistaron con un cliente y que el cliente le dijo cómo se manejaban las cosas. Pero en algún momento, pero en el caso de ustedes, como sus sistemas son más, algunos de fantasía, lo pueden reinventar o ajustar a cómo les gustaría que quede. Entonces voy armando esto. ¿Sí? Si yo tengo el diagrama, el escenario bien planteado, contando cuáles son los estímulos que recibe mi sistema, qué respuestas da mi sistema respecto a esos estímulos, es muy sencillo luego armar el diagrama de contexto o la lista de acontecimientos. A veces siento que se me explayan mucho en detalles que no vienen al caso, que no forman parte de su sistema. ¿Sí? Por ejemplo, fulano de tal o el departamento de tal evalúa tal cosa y tal otra para generar promociones. Y sí, pero ¿cuál es el estímulo que va a recibir respecto a eso? Si no hay ningún estímulo que recibe mi sistema o que no hay algún evento que active mi sistema, un flujo de datos que entra a mi sistema, no se vayan en tantos detalles. O por ejemplo, no sé, se compra cada tanto tiempo los autos, bla, 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 y a mí eso no me interesa cada cuánto tiempo se compra y demás, sino que, ¿qué pasa? ¿Cuándo va a entrar el flujo de datos que va a activar algo en el sistema? ¿Sí? Y eso lo activa un terminador quizás, cuando hace la compra al proveedor, el proveedor quizás le entrega la mercadería, ahí activa algo en el sistema. Entonces, es fijarse cuáles son los estímulos que te voy a recibir de afuera y cuál es la respuesta que va a dar mi sistema, que muchas veces no da una respuesta hacia el exterior, pocas, pero pasa, que no da una respuesta hacia el exterior, sino que guarda nomás los datos, pero recibe un flujo de datos. Generalmente una entrada tiene una salida, una respuesta del sistema hacia el exterior, ya sea por medio de a la misma entidad o pidiéndole algo a otra entidad, ¿sí? Pero siempre tiene como una salida, una respuesta que mi sistema va a tener que dar hacia el exterior. Repito de nuevo, salvo que el flujo sea temporal. Cuando es temporal, directamente sale del sistema hacia el exterior, porque lo activa el tiempo. ¿Alguna duda, chicos? No, profe, ninguna. No, en serio, hablen ahora, porque si no van a comerse pastorales y se frustran. Y yo siempre digo que no tienen que frustrarse, sino que tienen que hacerlo y corregirlo. Que lo que yo estoy poniendo ahí también los hace pensar. El problema es que yo estoy viendo que ustedes no están leyendo, porque acá está casi todo. Fíjense, ahí cerré. Está en el apunte de clase 6 y en el apunte de clase 8 está todo esto. Y fíjense que les va diciendo qué se hace en cada una de estas actividades. Para definir el ámbito del proyecto yo ocupo el diagrama de contexto, ¿sí? Y la lista de acontecimientos, ¿sí? Después vamos a trabajar, ya el jueves voy a explicar un poquito de matrices, cómo se arma esta matriz para clasificar los problemas de oportunidades, ¿sí? Y ya termina la fase. ¿Qué necesito? Que miren esto, el orden también. Que no pongan 28 veces el mismo documento, dejen uno nomás como base, porque si no yo puedo corregir mal, puedo corregir el que no era, ¿sí? Que estén enumerados, porque eso tiene un orden, ¿sí? Generalmente yo les voy poniendo, si no veo que tienen orden, le voy poniendo 01, 02, para que quede ordenadito en el listado, porque ese es el orden en el que ustedes van a tener que imprimir después el trabajo práctico final cuando esté aprobado, para poder defender. Entonces lo hacen una vez y también es el orden de las actividades que aparecen en la fase, ¿sí? Cada actividad está relacionada con 1 o 2 ejercicios dentro de mi carpeta de proyecto. Entonces siempre es recomendable que mantengan un orden,
El analista que no es ordenado no es buen analista porque tiene que dejar todo detallado, documentado y ordenado para que otros puedan comprender y realizar, ¿sí? Entonces esa es nuestra labor y tenemos que ser muy metódicos respecto a eso. También le va a servir para cuando trabajen en desarrollo o en alguna otra cosa. Bueno. Bien, a ver, sí, más vale que gracias a los errores se aprende. O sea, de a poco vamos aprendiendo todo. Imagínense que cuando yo también hice la primera vez esta materia, no es que me las sabía todas. A veces hacíamos por hacer nomás. Y teníamos una profesora que los ayudantes de cátedra que corregían y que creo que tampoco tenía mucha idea alguno de lo que estábamos haciendo. Entonces no nos quedaba otra que ponernos a leer cómo se hacía, o tratar de comprender cómo se hacía, porque nos mandaban a corregir y nosotros no entendíamos qué era lo que teníamos que corregir, porque no estábamos comprendiendo cómo era la metodología y para qué servía cada herramienta. Y eso es lo que cuesta primero, entender para qué sirve cada herramienta, en qué lugar estoy ubicado dentro de la fase, a qué actividad corresponde esto y por qué lo estoy haciendo. Y entonces una vez que yo entiendo por qué lo estoy haciendo, voy a la herramienta como tal y digo, ¿cómo se usa esta herramienta? ¿Cómo es un diagrama de flujo de datos? ¿Cómo se ponen los flujos? ¿Cómo van las entradas? ¿Cómo van las salidas en el diagrama de contexto? ¿Qué es un terminador? Entonces, una vez que yo comprendí lo que estaba haciendo, me voy a comprender cómo se hace, cómo se trabaja con la herramienta. Si yo no comprendo lo que estoy haciendo y no comprendo cómo se usa la herramienta, y seguramente van a tener un montón de correcciones o de pastorales, porque en algún momento van a tener que sentarse a leer y a ver cómo se hace realmente, porque si no, no van a poder avanzar. Lo que menos quiero, les aseguro, es que ustedes no avancen. Yo quiero que terminen su práctico y se reciban, ¿sí? Que sean excelentes profesionales, apliquen o no, se dediquen o no al análisis. Pero siempre el análisis lo que le va a dar es la metodología, el orden, el poder ubicarse en qué parte del sistema se encuentran o en qué etapa del desarrollo de un sistema se encuentran. Es para eso lo que sirve, más que nada, para que formarlos de una manera integral como profesionales, porque esto lo aplican inconscientemente el día de mañana, no así paso por paso, y más con las metodologías ágiles que hay hoy en día. Pero los ayuda mucho a eso, a pensar, a analizar. ¿Tienen alguna duda más? En particular. ¿Alguien más? Entonces se entendió, y acá esto siempre es, cuando yo tengo un grupo de clientes, va a ser un cliente a la vez que me va a enviar un flujo de datos, entonces va un cliente. Cuando yo tengo un departamento solamente, sí puedo ponerle el departamento, y siempre va el terminador primero, y luego la acción, ¿sí? Solicita, avisa, recibe, entrega, perdón, ¿sí? Recibe, presenta, se presenta, es ahí, ¿sí? Informa, ¿sí? Va el terminador, la acción, ¿sí? Y después lo que sigue, digamos. ¿Algo más? Y los flujos de datos, otra vez, repito, siempre denotan el paquete de datos que se está moviendo de un lado a otro. Representativo de eso. Dice que un cliente se presenta con la factura vencida. ¿Cuáles son los datos que mi cliente me trae o me muestra, que se va a mover? Y la factura vencida. La factura vencida consta de, qué sé yo, una fecha, que después lo vamos a especificar en el diccionario de datos. Una fecha, un monto, ¿sí? Entonces, pero ¿cuál es el flujo de datos que se está moviendo? La factura vencida. ¿Sí? ¿Qué hago? El sistema le actualiza la factura y avisa que se le renueva el servicio. Entonces se le entrega que esa factura se actualizó quizás con un importe distinto, por un impuesto por la mora o algo así, y se le entregó al cliente. ¿Entienden? Cuando la gerencia envía los nuevos importes y comprobantes, ¿qué envía él? De tipo de datos, los nuevos importes e impuestos. Eso es lo que envía. ¿Sí? Si yo le doy al repartidor para que reparta la factura al cliente, ¿cuál es el tipo de datos que va a recibir mi cliente, el repartidor? La factura de los clientes. Cada factura constará de ciertos datos agrupados, pero ese es el movimiento de datos que existe.
En ningún momento un flujo lleva verbo porque en realidad son datos que se están moviendo, pero ¿quién los mueve? El proceso es el que activa ese movimiento. Que después vamos a ir a otra parte que es el modelo preliminar y ahí sí vamos a ver cómo cada uno de esos procesos mueve esos flujos de datos y saca de los almacenes. Ahora estamos en la parte exterior, más nos focalizamos en qué queda adentro y qué está afuera. Después ya empezamos a trabajar con la parte de adentro, que es la fase que sigue. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Sugerencia, comentario? No, profe. No, Gracias. profe. Yo les voy a pedir... lista de conocimiento, profe, si puede mirar después. Sí. Una cosa le voy a decir. Me llegan, sí, las advertencias. Yo voy a mirar en cuanto pueda. Ayer le explicaba a Juan Castillo que me había mandado y me había avisado por WhatsApp. Sí, a mí me llegan las advertencias, no se preocupen. También a Lucas les expliqué que a mí me llegan. El tema es que a veces, yo, no sé si ustedes saben, yo curso en la facultad también a la tarde. Ayer yo no era feriado en Paraguay. Y yo estaba por rendir. Rendí a las 7 de la tarde, por ahí 6, 7 de la tarde. Que se cayó el sistema, gracias a Dios, y no pude, y no rendí, no sé qué pasó, pero no rendí. ¡Qué No funcionó, suerte! no funcionó la zafé, pero claro, en ese momento me estaban diciendo, profe, ya le envié las correcciones, y yo le decía, sí, me llegan las advertencias, pasa que a veces, yo ya había corregido un rato antes algunas cosas, y no estoy todo el tiempo pendiente porque tengo mis otras actividades, pero en cuanto yo pueda, minuto que yo tengo, yo entro a mirar sus prácticos, y ya les doy la devolución. No es que a veces no me llegan, sino que quizás en ese momento estoy ocupada y todavía no me pude fijar, pero trato en lo posible de corregirles en un tiempo considerable. No sé si hay un profesor que se ponga a corregir prácticos un sábado o un lunes feriado como yo, pero yo ni bien me llega algo, si me acuerdo y lo tengo guardado en mi teléfono porque me llega la advertencia, en el tiempo libre que tengo, en el tiempito que tenga, voy y miro, así que no se preocupen por eso, y siempre les voy a marcar con un comentario para que a ustedes les llegue también el aviso de que ya hice la corrección, ¿sí? No se preocupen por eso, que en cuanto yo siempre pueda, ya estoy mirando, para que ustedes tampoco se atrasen, ¿sí? Ok, profe. Bueno, chicos, que tengan un buen día y traten de arreglar esas cositas de los prácticos, y yo me voy a fijar también después cómo van avanzando. Espero que haya quedado claro. Este video voy a subir ahora igualmente a la plataforma para que lo puedan repasar otra vez en el caso que sea necesario, ¿sí? Ujú. Vale, profe. Que Vale, tengan un profe. buen día. Igualmente. 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 Chau, chau. Hasta Chao, luego. chao.